La lógica de las caricaturas muchas veces no tiene mucha lógica. Ya sabes, las caricaturas están ahí para hacernos reír, para hacernos pasar bien. O sea, no tiene nada que ver con que tengan que ver mucho con la realidad, obviamente. Pero hay veces que se pasan, o sea, hay muchas veces que hay un nivel de lógica que tienen que respetar. Y hay caricaturas que se los pasan por el traserito. Así que vamos a ver hoy día las caricaturas que en algún momento han tenido menos lógicas, en algún momento ya saben, de la historia. Y uno dice como que carajo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, acá tenemos a señor ¿cómo se llama este tipo? Señor Cangrejo, básicamente escuchando música con sus audífonos, pero como cualquier persona normal, en vez de hacerlo por los oídos, lo hace por los ojos. O sea, por alguna razón, Don Cangrejo básicamente escucha por los ojos. O sea, sería algo así como que en vez de ponerme los audífonos yo para escuchar música así, como que baby, 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 Don Cangrejo básicamente lo que hace es ponerse uno en un ojo y el otro en el otro ojo. O sea, como que no puedo porque soy un humano, pero sería algo como así. O sea, así yo iría por la calle escuchando música y como que, ¿qué pasa, nenas? Oye, totalmente normal y comprensible. Acá tenemos a los pitufos encerrados en alguna especie de jaula porque algún malulo por ahí los escondió. Y como podemos ver claramente, las jaulas están lo suficientemente separadas para que ellos puedan pasar. O sea, podemos ver claramente que la cabeza de la chica puede pasar de más por ahí. O sea, como lo único que tiene que hacer es como que y pasa. Pero no, aparentemente ellos están como que, oh no, por Dios, estamos encerrados en esta jaula gigante, ¿qué hacemos? Ok, esto Bob Esponja sinceramente es el rey en romper las leyes de la física. O sea, podemos ver a Bob Esponja en este momento haciendo una burbujita de estas que hacíamos cuando pequeños, cuando soplábamos así como que y salía una burbujita de agua o como sea. Pero podemos ver que obviamente Bob Esponja está cubierto con una especie de cristal que lo alimenta de, en este caso, agua, porque él es un animal marino. Pero no tiene ningún problema para atravesar el cristal y soplar una burbuja. O sea, no tiene ni una lógica. Aquí obviamente creo que Bob Esponja va a ser el rey de este video, sinceramente, porque acá tenemos a nuestro querido Patricio Estrella. Okay, vamos a analizar esto. Patricio Estrella es una estrella debajo del mar que habla, obviamente. Primero que todo, habla. Segundo, está debajo del agua. O sea, obviamente todo es agua. O sea, como podemos ver acá es agua, todo es agua. Pero Patricio Estrella por alguna razón se cayó a un lago dentro del agua y él se está ahogando porque no puede respirar bajo del agua en el agua. O sea, básicamente para que entiendan, es como si nosotros nos metiéramos a una piscina hecha de aire y nos ahogáramos en esa piscina hecha de aire, pero fuera de esa piscina, con aire, no nos ahogamos. Todo bien, Bob Esponja, todo bien. Ok, acá tenemos una que sinceramente desde que yo era pequeño me viene dando vuelta en la cabeza, que es ¿cómo se llama esta historia? De la Cinderella, la Cinderella. La Cenicienta, esta chica, la Cenicienta, que supuestamente el vestido está hecho con magia y luego a las 12 de la noche el vestido vuelve a la normalidad por completo, pero por alguna razón la chica cuando dejó su zapatilla de cristal, la zapatilla no volvió a ser normal luego de las 12. O sea, todo su outfit, todo su traje básicamente después de las 12 cambió y volvió a ser normal, pero el único objeto que no tenía que cambiar no cambió. O sea, como que mucha suerte la chica tuvo, mucha suerte. Desde chico que me viene dando vuelta eso en la cabeza y nunca le encontré la lógica, y al parecer todas las caricaturas son así. Aquí tenemos otra lógica que probablemente muchos de ustedes han dicho, sí, me lo he preguntado. Aquí tenemos a este pato Donald, si mal no recuerdo que se llama, el tío Donald, creo que es el tío Donald, que podemos ver que obviamente no está ocupando pantalones. O sea, tiene todas sus vergüenzas al aire para que todo el mundo las vea y como que aquí está. Y podemos ver que normalmente este tío pato ocupa básicamente una chaqueta todo el día arriba, un abrigo, y no tiene ningún problema con mostrar la parte interior. Pero cuando está, comillas, desnudo, se tapa la parte de los pantalones. O sea, durante el día anda normalmente mostrándole todo a todo el mundo, pero una vez que se saca su parte de arriba, se preocupa recién de no mostrar sus pertenencias al mundo. O sea, como que lógica. ¿Quién no recuerda a las chicas superpoderosas? O sea, ¿quién no veía a las chicas superpoderosas un domingo ahí en la mañana, sentadito en tu cama, disfrutando que no tenías que ir al colegio, viendo a las chicas superpoderosas? Yo, culpable. Y como todos sabemos, las chicas superpoderosas no tienen dedos, básicamente. O sea, como que tienen una mano, no, ni siquiera, sería como esto. Esto es su mano, básicamente, no tienen dedos en ningún lado. Lo cual hace completamente ilógico cuando ellas querían jugar piedra, papel o tijera. O sea, piedra, papel o tijera. Obviamente ellas no podían jugar porque, como que piedra, papel o tijera, y hacían la misma figura una y otra vez. En la lógica de las caricaturas, ellas jugaron piedra, papel o tijera, y ella por alguna razón estaba haciendo piedra, ella estaba haciendo tijera, y ella estaba haciendo papel. O sea, todo eso exactamente es igual, pero según ellas entendían que esto es diferente uno del otro. Así que la lógica de las caricaturas. Aquí tenemos un conejo. ¿Qué es lo más largo que tiene un conejo? Las orejas. Como podemos ver, las orejas están ahí arriba. Y como podemos ver, el audífono está acá abajo. O sea, para él, como si yo fuese un conejo, más o menos mis orejas serían estas, obviamente. Y él está escuchando música por aquí, así como por la mandíbula, algo así, según el conejo. Así que no sé qué tanto va a escuchar aquí, escuchando. Es como que yo escuchara música así. Todo bien.
Todo bien, sí, buena música, buena canción. Ni un sentido, ni un sentido. Ok, otra caricatura que no tenía mucho sentido, no todo el día, bueno, sí, todo el día era Tom y Jerry. ¿Quién no creció viendo Tom y Jerry ahí los domingos de nuevo con el ratoncito que le pegaba todos los días al Tommy? Bueno, como todos recuerdan, Tom y Jerry estaban desnudos todo el día, o sea, no tenían ropa encima cuando estaban en su casa o en sus actividades diarias. Como podemos ver acá, Tommy sin ropa, Jerry sin ropa, o sea, totalmente desnudos. Pero cuando los dos iban a la playa, automáticamente tenían que taparse su cuerpo, porque obviamente en la playa no pueden andar mostrando sus cosas, pero no tenían ningún problema de hacerlo en el día a día en su casa. Ninguna lógica, absolutamente ninguna lógica. Y obviamente regresamos de nuevo con Bob Esponja, que está haciendo una fogata hecha de fuego bajo el mar para mantenerse ahí abrigaditos. Mi pregunta es, ¿qué se estaban fumando los de Bob Esponja cuando hicieron Bob Esponja? Cuando dijeron, hey, tengo un nuevo capítulo. Bob Esponja, la criatura que vive debajo del mar, va a encender una fogata. ¿Qué les parece? Oh, me parece muy bien, me parece muy bien. Todo mal ahí, todo mal. Ok, acá creo que no he visto este episodio de Bob Esponja, sinceramente, pero creo que es un episodio donde Calamardo, o sea, no Calamardo, el señor Cangrejo tiene una piscina y dicen, oh, por Dios, nuestra piscina está vacía, tenemos que llenarla de agua. Ok, quiero recordarles que todo este mundo en el que ellos viven está bajo el agua. O sea, todo lo que ellos ven en cualquier momento, o sea, miras hacia allá, hay agua, miras hacia allá, hay agua. ¿Pero por qué la piscina está vacía? A no ser que sea una especie de agua especial que funciona como agua debajo del agua. Y aquí tenemos a Bugs Bunny obviamente afeitándose, porque no es como que estuviese todo el cuerpo lleno de pelos, o sea, tiene que afeitarse particularmente esta parte, o sea... Oye, yo nunca vi esta caricatura cuando era pequeño, de hecho no la reconozco, pero obviamente la lógica quiere decir que cuando uno básicamente le pone esposas a un ladrón es para que no se pueda escapar, o sea, para que esté así como que ¡ay, sálvenme! Pero aquí tenemos a un personaje que yo no conozco, nunca he visto en las caricaturas, que podemos ver que obviamente las esposas son mucho más grandes que sus manos, o sea, con cualquier facilidad se puede zafar e irse al carajo, o sea, no tiene que estar ahí. Es como lo de los pitufos, que no podían escapar por ese tubo. Tómala, o sea, se puede escapar, tiene que... Y se va, y se acabó. Y nuevamente regresamos con Bob Esponja. Tenemos a una persona acá que está silbando con un casco. O sea, ustedes saben que cuando uno se mete bajo el agua, es una ardilla, no puede respirar bajo el agua, uno tiene un casco con oxígeno. Obviamente para que no te entre el agua y te ahogues. Y obviamente tiene que ser de cristal para que nada entre. Pero esta persona tiene la habilidad básicamente de tocarse la boca con el cristal encima, o sea... Todo mal. Creo que definitivamente Bob Esponja es el rey de este video, porque sinceramente aquí tenemos a Bob Esponja de nuevo tomando una ducha bajo el agua. O sea, no siquiera sé cómo podría funcionar eso. O sea, el agua cae de la ducha y se mezcla con el ambiente. O sea, como que sale de la ducha y se va para todos lados. Es como ducharse con agua, o sea, ducharse con aire para nosotros. Así que está un poquito complicado eso. Insisto, debe haber alguna lógica dentro de esta lógica. O sea, debe ser un agua especial. O sea, no es como el agua que está por todos lados. Debe ser un agua especial que no se junta con el otra agua y tiene más peso que la otra agua. Así que como que sí se puede ocupar, no sé, pero... Bob Esponja, si estás viendo esto, por favor, responde en los comentarios. ¿Cómo funciona eso? Explícame, por favor. Oye, esto es siempre algo que me pregunté yo cuando era pequeño. Sinceramente, siempre cuando veía a estos personajes con una cabeza increíblemente gigante con forma de triángulo más encima. O sea, a mí me cuesta sacarme esta polera así normalmente y mi cabeza es de proporciones normales. O sea... creo. Pero esta persona tiene una cabeza más o menos como si yo tuviese una cabeza así. O sea, si yo tengo una cabeza así, ¿cómo me voy a sacar esto? O sea, como que voy a quedar ahí como que... O sea, la cabeza es más grande que toda la camisa que lleva puesta. O sea, como que si yo tuviese... es como si yo tuviese una cabeza de este porte. Así. Debe tener un cierre atrás o algo así, se abre y se lo saca como una... no sé. Ok, esta es otra lógica que sinceramente no tiene mucho que ver con la lógica, tiene que ver con la mala decisión de Timmy Turner. Todos vimos Los Padrinos Mágicos, todos nos pasábamos horas viendo Los Padrinos Mágicos ahí, ver al niño conociendo, o sea, cumpliendo todos sus deseos porque tenía dos padrinos mágicos. Nunca se preguntaron que este chico podría hacer absolutamente lo que quiera en el mundo, o sea, puede pedir absolutamente todos los deseos que quiera en este mundo. Nunca se les pasó por la cabeza que este chico puede pedir la cura contra el cáncer, puede pedir la paz mundial, puede pedir absolutamente un montón de cosas para hacer este mundo mejor. Pero no, él decidía pedir un montón de cosas para su uso personal y para pasarlo bien. O sea, el tipo es increíblemente egoísta. Cuando uno era pequeño no pensaba este tipo de cosas, como decía, un chico que puede pedir cualquier cosa, que genial, yo también quiero unos padrinos mágicos. Pero el tipo nunca pidió, o sea, un deseo. Tienes 1000 deseos todos los días, un deseo para decir, hey, ¿cuál es el cáncer? Ahí lo dejo. No sé, si tienes tiempo entre la piscina de chocolate que me diste y mi PlayStation 5 que me diste, cura el cáncer. Ahí nomás, un poquito, 10 segundos te toma, pum, cura el cáncer. Se acabó. Pero no, aparentemente tener una piscina de chocolate es mucho más interesante. Ok, nuevamente tenemos a Bob Esponja acá, tenemos a Patricio Estrella, Patricio Estrella limpiando su roca, que obviamente es su casa, bajo el agua, con una... Nada tiene sentido en Bob Esponja, nada tiene sentido en Bob Esponja. Es una esponja que vive debajo del agua, que habla,
habla, es una esponja que habla, que vive bajo el agua, que se toma duchas bajo el agua y que se ahoga si se cae a un lago. Ok, esto ya es peligroso, ¿no? Porque esto también me llamaba mucha atención cuando era pequeño. Como podemos ver, Pluto, si no recuerdo el nombre, creo que estoy equivocado, Pluto y este otro perrito, son dos perros. O sea, es un perro el que está acá y es un perro el que está acá. O sea, ambos son perros, pero uno es un perro que habla y actúa como humano y no tiene ningún problema. Y el otro es un perro que es tratado como un animal, o sea, completamente normal. O sea, ¿cómo un perro puede hablar y ser un humano y el otro ser un perro normal? O sea, si ambos pueden hablar, deberían hablar los dos. Si los dos no hablan, deberían no hablar los dos. Y este perro, miren, este perro que está acá ve a su hermano ser tratado como un animal y no hace nada. O sea, es un maldito este tipo. ¡Hey, Arnold! Todos veíamos a Arnold cuando pequeño. Aquí tenemos a Arnold entregando su identificación al conductor y podemos ver que claramente la identificación dice nombre Arnold. Y ya. O sea, en mi identificación yo me llamo Germán y se acabó. No me llamo Germán Garmendia, no, nada. Me llamo Germán, nada más. Primer nombre y se acabó. Algo así como Shakira o Rihanna. Un nombre. Y en la identificación generalmente cuando alguien dice, cuando algo dice nacimiento, quiere decir que tú pones tu fecha de nacimiento, pero ahí Arnold puso nacimiento, sí nací, en algún momento de este mundo yo nací. Ya, así de simple, esa es toda la identificación que necesita Arnold para presentarse junto a otras personas. O sea, mi nombre es Arnold y nací, sí, nací. En algún momento nací. Y para terminar esta torta de cosas que no tienen lógica en los cartoons o en las caricaturas, estamos de nuevo con Bob Esponja. Bob Esponja de nuevo desafiando las leyes de la naturaleza. Y podemos ver que la ardilla, como tiene un casco esto para respirar bajo el agua, obviamente nos preguntamos cómo carajo va a tocar un instrumento que requiere ser soplado. O sea, estando bajo el agua, imagínense, entran abajo el agua ustedes, están con un casco ahí de buceo y te pasan una trompeta y bueno, o sea, lo que sea, un saxofón. O sea, te chocan el vidrio, sacaste el vidrio como que, no puedo. Pero aparentemente Bob Esponja no tiene ningún problema en hacer esto, así que sí, definitivamente Bob Esponja es el rey desafiando las leyes de la lógica y desafiando las leyes de la física. Bob Esponja, si está viendo esto, está bien loco. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de las caricaturas que desafían las leyes de la lógica o que tienen menos sentido o que son una especie así de con tu cerebro. Si les gustó el video, por favor denle un me gusta y suscríbanse, que subo video todos los días. Y nada, te mando un abrazo psicológico gigante. Y recuerda buscar Anchor en Spotify. Si no has buscado Anchor en Spotify, ve ahora a Spotify, busca Anchor, dale me gusta, suscríbete y escucha las canciones, obviamente, también. Y bueno, nada, te mando un abrazo psicológico, te quiero mucho, cuídate. Bye bye. Hey, si quieres ver otro video, haz clic por aquí. Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud, haz clic por aquí. Y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link. Y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí. Y bueno, gracias por ver mis videos, te mando un abrazo psicológico gigante. ¡Adiós!